Estoy embarazada. Cuando Frida Sofía pronunció estas palabras a los 34 años, no fue solo un anuncio, sino un giro radical en una historia que el público creía conocer bien. Una mujer que antes había estado asociada con controversias, conflictos familiares y periodos turbulentos, reapareció con una noticia que lo paralizó todo. Un nuevo amor, una boda anunciada, y un hijo por nacer, todo a la vez, como si estuviera entrando en un capítulo completamente nuevo. Pero lo que despertó la curiosidad de la gente no fue la buena noticia, sino lo que había sucedido antes. ¿Qué había provocado que Frida Sofía cambiara tan drásticamente? ¿Y quién era el hombre a su lado, que la había convencido de empezar de nuevo? No lo planeé así, pero cambió todo en un instante. Cuando Frida Sofía pronunció esas palabras, no sonaron como un anuncio calculado, ni como una declaración pensada para generar impacto mediático. A los 34 años, su confesión llega desde un lugar mucho más íntimo, más real, donde lo importante no es la reacción del público, sino la magnitud de lo que está viviendo. Estoy embarazada. Una frase sencilla en apariencia, pero que en su caso transforma completamente la historia que muchos creían conocer. Porque no se trata solo de una noticia, se trata de un giro inesperado que cambia el significado de todo lo anterior. Lo que más llama la atención, no es únicamente el contenido del anuncio, sino el contraste que genera con la imagen que se había construido a lo largo del tiempo. Durante años, Frida Sofía fue percibida como una figura rodeada de momentos intensos, de situaciones que no siempre encontraban estabilidad, de una vida que parecía moverse entre emociones fuertes y decisiones difíciles. Esa percepción, aunque no definía toda su realidad, sí marcaba la forma en que el público interpretaba cada paso que daba. Y precisamente por eso el hecho de que ahora aparezca con una noticia que implica compromiso, cambio, y una nueva etapa rompe completamente con esa narrativa previa. En este contexto, la manera en que decide compartirlo adquiere un significado especial. No hay un intento de explicar cada detalle, no hay una necesidad de justificar lo ocurrido, ni de construir una historia que encaje perfectamente en lo que otros esperan escuchar. ¿Sí? Hay en cambio una naturalidad que resulta inesperada, una forma de hablar, que transmite que lo que está viviendo no necesita ser validado desde fuera para tener sentido. Esa diferencia marca un cambio importante porque refleja una nueva forma de posicionarse frente a su propia historia, una donde la opinión externa deja de ser el centro. Además, hay un elemento que añade aún más profundidad a este momento, la aparición de una relación que hasta ahora no había sido completamente visible. Porque cuando una noticia como esta se presenta junto a la idea de una boda y de una pareja estable, la historia deja de ser individual y se convierte en algo compartido. No se trata solo de un cambio personal, sino de la construcción de una nueva realidad que incluye a otra persona, a otra dinámica, a una forma distinta de entender el presente. Y esa dimensión abre nuevas preguntas, no desde la duda, sino desde la curiosidad de entender cómo se llegó a este punto. Lo más interesante es que este anuncio no se presenta como una ruptura con el pasado, sino como una evolución. No hay una negación de lo que fue, no hay un intento de borrar lo vivido, sino una transición hacia algo diferente, hacia una etapa que no contradice necesariamente lo anterior, pero que sí lo redefine. Porque cambiar no significa dejar de ser quien eras, significa integrar nuevas experiencias que transforman la manera en que ves la vida y las decisiones que tomas a partir de ese momento. En ese sentido, lo que ocurre aquí no es solo una noticia, es un punto de inflexión. No porque marque un antes y un después de manera dramática, sino porque introduce una dirección completamente nueva, dentro de una historia que ya tenía múltiples capas. Y esa nueva dirección no se explica únicamente con palabras, se construye con el tiempo, con las decisiones que vendrán, con la forma en que esta etapa se desarrolle más allá de este anuncio inicial. Pero lo más importante es entender que un cambio así no aparece de la nada. Detrás de una frase como «estoy embarazada» hay un proceso que no fue visible. Hay momentos que no se compartieron. Hay decisiones que se tomaron lejos de cualquier mirada externa. Es en ese espacio donde realmente se construyó esta nueva etapa,
en ese lugar donde la historia avanzó sin necesidad de ser observada. Porque cuando una noticia sorprende tanto, no es porque haya surgido de repente, es porque hay toda una historia detrás que simplemente nunca fue contada. No todo fue calma. Hubo momentos en los que todo parecía desbordarse. Antes de esta nueva etapa que hoy sorprende a tantos, la vida de Frida Sofía estuvo marcada por una serie de episodios que la colocaron constantemente en el centro de la atención. No se trataba solo de una figura pública conocida por su apellido o por su presencia mediática, sino de alguien cuya historia personal parecía desarrollarse bajo una intensidad difícil de ignorar. Cada aparición, cada declaración, cada reacción generaba una respuesta inmediata, como si todo lo que la rodeaba tuviera un peso mayor de lo habitual. Durante ese tiempo, la narrativa que se construyó alrededor de ella no era simple ni lineal. Estaba compuesta por momentos de confrontación, por emociones que no se ocultaban, por situaciones que no siempre encontraban una resolución clara. Y en ese contexto su imagen se fue asociando con una idea de inestabilidad, de una vida que avanzaba entre altibajos, donde cada etapa parecía traer consigo un nuevo desafío. Sin embargo, esa percepción, aunque basada en hechos visibles, no necesariamente reflejaba toda la complejidad de lo que estaba ocurriendo. Porque detrás de cada momento expuesto había una historia más profunda, una serie de experiencias que no siempre se entendían completamente desde fuera. Las relaciones, los conflictos, las decisiones que tomaba, todo formaba parte de un proceso que iba más allá de lo que podía resumirse en titulares o en fragmentos de información. Y en muchos casos lo que se veía era solo una parte, una versión incompleta de una realidad mucho más amplia. Además, hay un elemento que suele intensificar este tipo de situaciones: la exposición constante. Cuando cada aspecto de la vida personal es observado, interpretado y comentado, la forma en que se vive cada experiencia cambia. No se trata solo de lo que ocurre, sino de cómo se percibe, de cómo se construye una narrativa alrededor de ello. Y esa narrativa no siempre coincide con la realidad interna, porque se basa en fragmentos, en momentos aislados, que no necesariamente reflejan el contexto completo. En el caso de Frida Sofía, esta dinámica fue especialmente evidente. Su historia no se desarrolló en silencio, sino bajo una atención constante que amplificaba cada situación. Y en ese entorno, mantener una estabilidad visible se vuelve más complejo, porque cada cambio, cada reacción, cada decisión adquiere una dimensión mayor. Lo que en otro contexto podría ser un proceso personal, aquí se convierte en un evento público, en algo que es observado y analizado desde múltiples perspectivas. Sin embargo, es importante entender que estos momentos no definen por completo a una persona. Son parte de un proceso, de una etapa donde las emociones pueden ser más intensas, donde las decisiones no siempre siguen una lógica clara, donde la forma de enfrentar la vida está en constante cambio. Y en ese sentido, lo que se percibía como inestabilidad también puede interpretarse como una búsqueda, como una forma de intentar entender lo que se está viviendo en medio de un contexto complejo. Lo más interesante es que con el paso del tiempo esa etapa comienza a verse desde otra perspectiva. Lo que antes parecía una serie de episodios desconectados, empieza a mostrar una continuidad, un hilo que une cada experiencia, que da sentido a los cambios que vendrían después. Porque ninguna historia permanece estática, y los momentos más intensos suelen ser precisamente los que generan transformaciones más profundas. En ese sentido, el pasado de Frida Sofía deja de ser simplemente una serie de eventos llamativos y se convierte en una parte fundamental para entender lo que está ocurriendo ahora. Porque cada experiencia, cada conflicto, cada decisión formó parte de un proceso que, aunque no fue evidente en su momento, terminó construyendo una base para el cambio que hoy se está viendo. Y es precisamente ahí donde la historia adquiere otra dimensión. Porque cuando se observa el presente, cuando se analiza esta nueva etapa, lo que se ve no es una ruptura total con el pasado, sino una evolución que no puede entenderse sin todo lo que ocurrió antes. Porque incluso las etapas más caóticas dejan huellas que con el tiempo terminan marcando el camino hacia algo diferente. No llegó para cambiarlo todo. Llegó cuando todo ya estaba cambiando por dentro. En la nueva etapa de Frida Sofía,
La aparición de una relación distinta no se presenta como un giro repentino, ni como una solución inmediata a lo que ocurrió en el pasado. Más bien se percibe como la consecuencia de un proceso que ya estaba en marcha, un proceso silencioso, donde las prioridades comenzaron a reorganizarse, donde la forma de entender la vida empezó a transformarse sin necesidad de anunciarlo. Y es precisamente en ese contexto donde esta nueva historia adquiere un significado mucho más profundo, porque no surge desde la urgencia, sino desde una evolución que ya había comenzado. Lo que más llama la atención no es únicamente la existencia de una pareja, sino la forma en que esta relación se integra dentro de su vida. Durante mucho tiempo las relaciones de Frida Sofía estuvieron rodeadas de una exposición constante de momentos que se volvían visibles casi de inmediato, de una narrativa que se construía desde fuera, tanto como desde dentro. Pero ahora la dinámica es completamente distinta. No hay una necesidad de mostrar cada detalle, no hay una construcción mediática que intente definir lo que ocurre. No hay una urgencia por validar la relación ante el público. Y esa diferencia no es superficial, refleja un cambio profundo en la manera en que decide proteger lo que considera importante. En este sentido, la figura de esta nueva pareja adquiere relevancia no por lo que se muestra, sino por lo que representa. No es una presencia que busque protagonismo, ni que se construya a partir de la atención externa, sino una que parece integrarse de manera natural dentro de una etapa más estable, más consciente. No se trata de alguien que llega a resolver conflictos visibles, sino de alguien que aparece en un momento donde esos conflictos ya han sido procesados internamente. Y esa diferencia es clave porque cambia completamente la forma en que se entiende la relación. Además, hay un elemento que intensifica aún más la percepción de este cambio, la idea de una boda. Porque cuando una relación se acompaña de una decisión como esa, deja de ser algo momentáneo y se convierte en un proyecto a largo plazo. No es simplemente compartir el presente, es construir una visión de futuro, una intención de estabilidad que no siempre estuvo presente en etapas anteriores. Y esa decisión no se toma desde la improvisación. Implica una claridad que solo aparece cuando hay una comprensión más profunda de lo que se quiere y de lo que se necesita. Lo más interesante es que esta nueva etapa no intenta reemplazar lo anterior ni competir con ello. No hay una narrativa que busque demostrar que es mejor o más sólida, simplemente existe en su propio espacio con sus propias reglas, con una identidad que no depende de comparaciones. Y esa independencia es lo que le da fuerza porque permite que la relación se desarrolle, sin la presión de responder a lo que fue antes, sin la necesidad de ajustarse a una historia previa que ya no define el presente. También es importante entender que este tipo de transformación no se explica únicamente por la presencia de otra persona. La relación no es el origen del cambio, sino una manifestación de algo que ya estaba ocurriendo internamente. Porque cuando alguien cambia desde dentro, cuando redefine sus prioridades, cuando reorganiza la forma en que se relaciona con su propia historia, inevitablemente también cambia la manera en que construye vínculos. Y en ese sentido, esta nueva historia no es un punto de partida, es una continuación desde otro lugar. En este contexto, cada detalle adquiere un significado distinto. No por lo que se dice, sino por lo que se percibe. La forma en que se presenta la relación, la manera en que se habla de ella. El hecho de que no esté completamente expuesta a todo eso, refleja una nueva lógica, una forma diferente de habitar lo personal. Ya no se trata de compartir para ser vista, sino de vivir sin la necesidad de explicarse constantemente. Y esa diferencia marca una distancia clara con el pasado, una separación que no se construye desde el rechazo, sino desde la evolución. En ese sentido, la historia deja de girar alrededor de lo que ocurrió antes y comienza a centrarse en lo que se está construyendo ahora. Porque lo importante ya no es cómo se interpretan las etapas anteriores, sino cómo se define esta nueva. Y esa definición no necesita palabras ni explicaciones. Se construye con decisiones, con límites, con una forma distinta de entender el compromiso. Porque cuando alguien decide empezar de nuevo, no lo hace desde lo que perdió. Lo hace desde lo que finalmente entendió. Y es precisamente ahí donde esta nueva etapa deja de ser una sorpresa y empieza a tener sentido.
No es solo una nueva vida, es una nueva forma de entender la propia. En la historia actual de Frida Sofía, el anuncio de su embarazo no se queda únicamente en una noticia impactante, sino que abre una dimensión completamente distinta, una que va mucho más allá de lo visible. Porque cuando una persona decide asumir una etapa como la maternidad, especialmente después de un recorrido lleno de cambios, lo que realmente se transforma no es solo el presente, sino la forma en que se interpreta todo lo vivido hasta ese momento. Lo más importante aquí no es únicamente la llegada de un hijo, sino lo que ese hecho representa dentro de su proceso personal. No se trata de un evento aislado ni de una coincidencia dentro de la historia, sino de una consecuencia de todo lo que ha ocurrido antes. Cada experiencia, cada momento difícil, cada etapa de incertidumbre, todo forma parte de un camino que, aunque no siempre fue claro, termina encontrando un punto de convergencia en este nuevo comienzo. Y esa conexión es lo que le da profundidad a esta etapa, porque no se trata de empezar desde cero, sino de continuar desde un lugar completamente distinto. Además, hay un elemento que transforma completamente la manera en que se percibe esta historia, la responsabilidad emocional que implica este momento. Ya no se trata solo de decisiones individuales, ni de reacciones ante circunstancias externas, sino de una construcción que involucra a otra vida, a una dinámica que requiere estabilidad, claridad, y una forma distinta de entender el futuro. Y esa transición no ocurre de manera automática, es el resultado de un proceso donde las prioridades cambian, donde lo que antes parecía importante deja de tener el mismo peso. En este contexto, el embarazo deja de ser únicamente una noticia para convertirse en un símbolo. No solo de una nueva etapa, sino de una transformación interna que ya venía desarrollándose desde antes. Porque asumir un cambio así implica haber llegado a un punto donde lo vivido ya no genera la misma inestabilidad, donde las decisiones no se toman desde la reacción, sino desde la intención. Y esa diferencia es lo que marca un antes y un después, no en términos visibles, sino en la forma en que se construye la vida a partir de ese momento. Lo más interesante es que esta etapa no borra el pasado, ni intenta reescribirlo. Todo lo que ocurrió sigue formando parte de la historia, sigue teniendo un lugar, pero ya no define cada paso del presente. Se convierte en una base, en una experiencia que aporta pero que no limita. Y esa capacidad de integrar lo vivido sin quedar atrapada en ello, es lo que permite que esta nueva etapa exista de manera genuina, sin necesidad de justificar lo anterior. También es importante entender que este tipo de transformación no siempre es evidente desde fuera, porque lo que el público ve es solo una parte, una versión que no necesariamente refleja todo lo que está ocurriendo internamente. La maternidad, en este caso, no es solo un evento visible, es un proceso que implica cambios emocionales, decisiones que no se anuncian, momentos que no se comparten. Y es en ese espacio donde realmente se construye esta nueva etapa lejos de la mirada constante que durante tanto tiempo definió su historia. En ese sentido, la llegada de este hijo no es simplemente el inicio de una nueva historia, sino una redefinición de la anterior. Porque cambia la forma en que se entienden las experiencias pasadas, la manera en que se proyecta el futuro, la forma en que se construye el presente. Y esa redefinición no necesita ser explicada con palabras, se manifiesta en la manera en que se vive, en las decisiones que se toman, en la forma en que se prioriza lo que realmente importa. Porque cuando una vida está por comenzar, todo lo demás encuentra un lugar diferente. No desaparece, no pierde valor. Simplemente deja de ser el centro. Y es precisamente ahí, donde esta historia deja de ser sobre lo que fue y empieza a ser sobre lo que está por venir. A veces pensamos que una noticia lo cambia todo. Pero en la vida de Frida Sofía, lo que realmente transforma esta historia no es solo el anuncio de un embarazo, sino todo lo que hay detrás de ese momento. No es únicamente una nueva vida que llega, es una nueva forma de mirar el pasado, de entender cada experiencia, de aceptar que incluso los caminos más difíciles pueden llevar a un lugar completamente distinto. Lo más impactante no está en lo que vemos hoy, sino en el proceso que no vimos. En esos momentos donde todo parecía incierto, donde nada encajaba del todo, pero que poco a poco fueron construyendo una versión diferente de ella misma. Y quizá ahí está lo más importante.
Entender que el cambio real no ocurre cuando se anuncia, sino mucho antes, cuando alguien decide en silencio que ya no quiere vivir de la misma manera. Y entonces aparece una pregunta que no es tan sencilla como parece. ¿Las personas realmente cambian? ¿O simplemente llega un momento en que por fin muestran quiénes siempre pudieron ser? Si te gustan este tipo de historias donde lo importante no es solo lo que se dice, sino lo que se transforma por dentro, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos, porque a veces, las historias más profundas no comienzan cuando todo es perfecto, sino cuando alguien decide empezar de nuevo sin mirar atrás.